Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Descubriendo un Curso de Milagros. Bien, el otro día empezamos con el capítulo 4, con la introducción, y hoy empezamos ya con el primer subcapítulo. Un subcapítulo que especialmente a mí me emociona mucho siempre que lo leo y que espero que os pueda gustar tanto como a mí. También quiero comentaros que al final hablaré de una forma que yo utilizo para unirme a mis hermanos cuando precisamente hay algo que me incomoda, que me molesta y que me resulta muy útil. Y os lo voy a explicar para ver si a vosotros, vosotras, también os puede servir. Venga, nos vemos después de la intro y empezamos con este subcapítulo. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar ya con este primer subcapítulo del capítulo 4, como decía, que se titula La enseñanza y el aprendizaje correctos. Y nos dice lo siguiente. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Es decir, el curso mismo nos dice que el maestro enseña porque no sabe lo que enseña y es a base de repetirlo que lo integra. Por eso en ese mismo punto, como alumno y maestro, ambos están aprendiendo. Por eso no hay niveles, no hay diferencias entre uno y el otro. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción, ¿vale? Esa base de estar repitiéndola en la manera que nosotros vamos a poder conseguir integrar, como decía, esa información, ¿vale? Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quien ofrece sus ideas. Bien, si yo intento enseñaros el curso sin creer en el curso, no voy a ser muy convincente. No voy a llegar a vosotros, no voy a hacer que vibréis con el curso, ¿vale? Es necesario que aprendas, que lo sientas, que forme parte de ti en tu día a día, en tu momento a momento, ¿vale? Y entonces que te des cuenta que igual que tú has tenido que hacer un trabajo para llegar a ese punto, porque necesitas hacer tu tiempo, tu trabajo para llegar a esto, eh, los demás también. Es decir, todo el mundo puede hacer lo mismo. Entonces tienes que tener fe en que los demás también pueden ayudar. Bueno, yo lo he dicho creo que miles de veces, ¿vale? Es decir, si yo he podido hacer estos cambios y estos aprendizajes, los puede hacer cualquiera, ¿vale? Porque todos somos iguales, todos tenemos la capacidad. Se trata de si tienes o no tienes la voluntad de querer aprenderlo, ¿vale? Sigo. Dice, muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos y aprender significa cambiar. Bueno, todos conocemos a alguien que se aferra a sus ideas, tanto si le son buenas como no, pero son su forma de ver, su forma de entender, ¿vale? Su sistema de pensamiento y no se mueven de ahí. Por lo tanto, es imposible poder aprender nada desde ese punto, porque aprender, como dice, significa cambiar. Dice, los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. El primer error fue creer que nos separamos, pero ese cambio ya produjo todo el mundo de la percepción, el mundo del conflicto, del miedo, y entonces hay mucha gente que es como algo inconsciente que decimos incluso, ¿no? Es decir, me necesita que me quede como estoy. O decimos cosas como, más vale malo conocido que bueno por conocer. Son cosas muy absurdas. Se necesita cambiar para poder aprender. Y si queremos despertar de nuevo, pues es necesario que intentemos hacer algo diferente, ¿vale? Einstein decía que no se puede solucionar un conflicto con la misma mente que ha generado ese conflicto. Has de cambiar tu forma de pensar o tu forma de actuar, ¿vale? Venga, dice, siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio, en lo que os he dicho. ¿Vale? La primera experiencia de cambio fue creer que nos separábamos de la fuente. Eso está en nuestro ser, en nuestro inconsciente, y por eso mucha gente pues, prefiere no moverse, porque el primer cambio generó todo este mundo, este universo de separación, de miedo y de culpabilidad. ¿Vale? Dice, crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz.
Mientras estés en tu ego no alcanzarás la paz de ninguna de las maneras, porque el ego es miedo, separación y conflicto, ¿vale? Y culpabilidad. Entonces, mientras sigamos escuchando a nuestro ego, es imposible que encontremos paz. Dice, esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Bueno, se está refiriendo a que hay un sistema de pensamiento que es la unidad en Dios, que es el que nos enseña el Espíritu Santo para que podamos volver hacia casa, y el otro, que es el del ego, que es constante separación. ¿Vale? Por lo tanto, no puedo estar, como dice también el curso, sirviendo a dos amos. No puedo estar abogando por la unidad y por la separación a la vez. Es ilógico. Dice, nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. No es normal. Desde el ego no puede llegar nada al espíritu porque en realidad el ego no existe. Y el espíritu no se va a comunicar con el ego porque precisamente no existe. Por lo tanto, el ego sabe que hay algo mayor que él y le asusta terriblemente. Por eso tiene esa necesidad de constante de reafirmarse. Pues no para de razonar, de justificar, de condenar, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesita constantemente hacerse presente. Porque el día que despertemos el ego va a desaparecer. Entonces, mientras le demos fuerza al ego, pues bueno, ahí estamos y ahí estamos aguantando esos malestares, esos pensamientos agobiantes. El Espíritu Santo solo nos llama a la unidad, a volver a casa, desde el amor, ¿vale? Desde la paz y desde el conocimiento. La cuestión es a quién eliges escuchar. ¿Vale? Dice, el espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de este. El ego en sí es una contradicción. Bien, si escuchamos al ego, el ego está completamente demente, porque es que una misma circunstancia, depende de quién la haga, hay que crucificarlo. Esa misma circunstancia, esa misma actuación, si la realiza alguien de tu entorno cercano o familiar, como un hijo, por ejemplo, entonces se va a justificar, se va a razonar, se va a dar mil excusas, ¿vale? Pero ya no vamos a tener el mismo baremo, porque el ego todos son niveles, ¿vale? Y todo es separación y todo es conflicto. Y entonces depende de quién lo haga, cómo lo haga, vamos a verlo de una manera, vamos a verlo de otra. Insisto, escuchar al ego es no querer tener paz. Sigo. Dice, tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. ¿Vale? Tu falso ser es este que te has creado, o que nos hemos creado, mejor dicho, ¿vale? En este mundo de percepción y de forma y de dualidad. Y el ser de Dios, que este lo pone con mayúsculas, es el Hijo de Dios, que está hecho a calidad y semejanza de su Padre, y que son uno y lo mismo. Y nos dice que están en contradicción, en oposición, en todo, porque el origen es del tu ser, con mayúsculas, es el de Dios. Y por lo tanto es desde el amor. El origen desde el ego, su nacimiento, es el miedo. Por lo tanto, uno aboga por el amor, el otro por el miedo. Los rumbos. El rumbo del ego es la separación constante. El rumbo que el Espíritu Santo nos guía es del de la unidad. Y finalmente el desenlace. El desenlace en Dios, el despertar en Dios, es inevitable. El desenlace que te propone el ego es tu muerte. Ahora, elige con quién quieres seguir caminando en tu día a día. Sigo. Dice, son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. En el conocimiento es y es unidad y por lo tanto el ego jamás podrá tener conocimiento. Pero el espíritu no puede percibir porque la percepción implica separación. El perceptor y lo percibido ya son dos. Por lo tanto, el ego es unidad. Ay, perdón, el espíritu es unidad y por lo tanto no puede ver lo que ve el ego. Dice, no están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. Son antagónicos. Además, uno es real y el otro no existe, como os digo. ¿Vale? El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exámine. Vale, el ego nos dice que es el que puede aprender, porque en el estado de ser tienes conocimiento, entonces ya no necesitas aprender nada porque ya tienes todo el conocimiento. El ego, en cambio, sí necesita aprender, necesita hacer esos cambios.
Y los va a hacer aunque nos dice que el hacedor, que somos nosotros, esté desencaminado, esté desorientado hacia qué camino tiene que tomar. ¿Vale? Dice, no obstante, ser que somos en realidad, ¿vale? Fue infundido con vida. Dice, y por lo tanto no es posible que muera. Si escuchas al ego y te identificas con tu cuerpo, vaya que te mueres. Vamos, de hecho ya estás sentenciado, estamos sentenciados y creemos que somos cuerpos, ¿vale? Desde el minuto 1 de nuestra concepción, ¿vale? Desde ese minuto, ese segundo 1, ya estamos sentenciados a la muerte. En cambio, si te reconoces con el ser que eres, ahí es imposible. Eres eterno porque Dios te creó, nos creó de esta manera. Dice, el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero luego sí, por lo que estamos diciendo, ¿vale? El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Claro, hemos de tener en cuenta que al ego lo hemos creado nosotros, y por tanto es como un hijo, y entonces aunque sea malvado y retorcido, nos cuesta abandonarlo. ¿Vale? Pero finalmente nos habremos de decantar por la, que ya lo hemos hecho, en realidad ya lo hemos hecho, pero bueno, es decir, nos habremos de decantar por la luz, por el amor. Y entonces el ego ahí no puede estar. Y entonces simplemente lo abandonamos, dejamos de creer en él y dejamos de darle fuerza. ¿Vale? Dice, este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. Bueno, Jesús nos dice que el ego no comparte su caridad, que Jesús tiene compasión de todos nosotros, desde el sentido que nos ve como esa unidad, que todos somos como niños pequeños que estamos haciendo nuestros aprendizajes, ¿vale? El ego no entiende nada de todo esto. El ego siempre es conflicto y siempre es miedo, y entonces va a atacar, porque es su forma de entender, ¿vale? Dice, la lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Bien, Jesús ya hizo el camino por nosotros. ¿Vale? Esto es como que cuando había la creencia de que los 100 metros lisos no se podían bajar de 10 segundos. Hasta que no llegó alguien que no se lo creyó y lo consiguió, y entonces los demás, al ver que sí se podía, empezaron a bajar de esos 10 segundos. Funcionamos así, ¿vale? No nos creemos que seamos ese ser. Creemos que somos este cuerpo y que para llegar a Dios eso es muy complicado y que tenemos que hacer grandes cosas y grandes sacrificios. No es cierto. El camino de vuelta a casa tiene que ser simple. Se nos complica porque lo hacemos desde el ego, ¿vale? Jesús nos dice, como un hermano mayor, que ya ha recorrido toda esa distancia y que la conoce perfectamente y que por lo tanto nos la puede enseñar para ayudarnos a salvar todos los obstáculos que de otra manera nosotros mismos nos ponemos. ¿Vale? Jesús también nos dice, nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Es decir, si Jesús atacase nuestro ego, significaría que el ego existe y que es importante, ¿vale? Pero además significaría que está atacando tu propia creación, lo cual no sería amoroso. Él lo único que hace es mostrarte cómo surgió ese sistema de pensamiento de separación y miedo, y como os digo, de culpabilidad, ¿vale? Y dice que cuando nos recuerda la esencia de lo que realmente somos, claro, el ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Y esto es más habitual de lo que nos imaginamos, porque como ya os he dicho muchas veces, estamos muy apegados a nuestro yo, a nuestro personaje, ¿vale? A este cuerpo, a esta individualidad. Y pensar que la podemos perder, eso nos da pánico, nos da pánico. ¿Eh? De hecho, el tema es darse cuenta que hemos vivido miles de vidas y que por lo tanto, perdón, hemos sido un montón de personalidades y de individualidades y de cuerpos y que llevamos miles de años haciendo exactamente lo mismo, o sea, reafirmando la separación y por lo tanto podemos intentar hacer algo diferente y como siempre digo, pruébalo, experimentalo y observa cómo te sientes. Si te hace sentir mejor, adelante.
Y ya te aseguro que si hacemos lo que el curso nos enseña, no conozco a nadie de los que lo trabajan que no haya mejorado en algo su vida, ¿eh? Por lo tanto, bueno, tenemos aquí una herramienta extraordinaria para seguir lo que Jesús ya aprendió, que nos lo enseña a nosotros, para que no tengamos que tropezar con las piedras que nosotros mismos nos ponemos. Sigo. Dice, aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Vale? Al menos yo lo veo así. Yo siempre le digo a la gente que yo enseño a muchos precisamente para aprenderlo antes, ¿vale? Porque es la única manera. A base de repetir y de repetir y de repetir, vas empezando a hacer esos cambios. Porque no basta saber las cosas, hay que integrarlas, ¿vale? Dice, negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. Es decir, el hecho de no cambiar de mentalidad no va a demostrar que el mundo de la dualidad, de la separación, sea cierto, ¿eh? Vas a seguir soñando que es cierto, pero no va a hacer que sea cierto. Dice el soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. ¿Vale? Si yo no dudo de que esto es real, para mí el sueño va a ser siempre real, ¿vale? Y voy a encontrar todas las justificaciones y condiciones para creer en ello. En cambio, si empiezo a dudar, puedo poder abrir mi mente a nuevas opciones, a nuevas posibilidades, ¿vale? Y esto os aseguro que pasa, que en el momento que tú dejas de aferrarte a tus antiguas creencias y empiezas a abrirte a estas nuevas posibilidades, empiezas a ver cosas diferentes, que de la otra manera te eran imposibles. Sigo. Dice, tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él, ¿vale? Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Es decir, si sigo pensando y actuando como he hecho siempre, pues ahí vamos, llevamos miles de vidas y podemos pasarnos otras miles, ¿vale? Tengo que intentar hacer algo diferente, cambiar, buscar una manera diferente, que esta, una de ellas, que no es la única, pero una de ellas es el curso, ¿vale? Dice, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Perdóname, a mí esto me pone los pelos de punta, pues esto me llega al corazón, ¿vale? Es decir, si yo dejo de creer, de estar en guardia para mantener mi sistema de pensamiento egoico y simplemente se lo ofrezco a Jesús, al Espíritu Santo, que nos convenga más, ¿vale? Vuestro guía, vuestro ángel de la guarda, ponerle el nombre que queráis. Y lo hacemos sinceramente, honestamente, ¿vale? Cuando dejemos de querer controlar y que las cosas sean como nosotros pensamos que tienen que ser, simplemente confiar en que los que saben nos van a guiar, dice que yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Me encanta, perdonadme, pero a mí esto me llega al corazón, ¿vale? Simplemente vamos a dárselo a nuestro hermano mayor, al que ha recorrido el camino antes, y confiar en que aquello que estamos experimentando siempre es para un bien mejor. Y cuando confías en ello, los milagros se hacen muy, muy evidentes. Probadlo. Yo os lo aconsejo y lo recomiendo de corazón. Sigo. Dice, todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Es decir, crear acólitos que te sigan toda la vida, eso es cosa del ego. De lo que se trata es de enseñar todo lo que sabes, todo lo que tienes, no guardarte nada. ¿No? Y cuando me dicen, ay, mira, Chelis, que está saliendo mucha gente que enseña el curso de milagros, perfecto, ojalá hubiese alguien en cada esquina. Todos somos uno, todos estamos haciendo el mismo papel dentro de la salvación del ser que somos, del espíritu. Bueno, el ser que somos no necesita ser salvado porque ya está en Dios, pero entenderme, ¿vale? De lo que se trata es de que cuanto más gente haya que hable del curso a la forma honesta y correcta, ¿vale? Mejor. A ver, que todos nos podemos equivocar, que eso es normal, pero si el fondo del mensaje lo tenemos claro, que puedan haber matices no es importante, ¿vale? Sigo. Dice, este es el verdadero y único objetivo del maestro. Enseñarlo todo.
aceptarlo todo. Dice, es imposible convencer al ego de esto, porque va en contra de todas sus leyes. Bueno, es que el ego siempre busca reconocimiento y por lo tanto el ego lo que busca es que encuentres acólitos, gente que te siga y que te siga al máximo de tiempo posible. Aquí no, aquí el curso de lo que se trata es que cada uno haga su aprendizaje y que juntos podamos despertarnos. ¿Vale? Sigo. Dice, pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es decir, como el ego, las leyes del ego son las de la separación, todas sus leyes se basan en la separación. ¿Vale? Por lo tanto, no va a buscar la unidad de ninguna de las maneras. Dice, es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. ¿Vale? Por eso, por lo que estamos hablando. Porque el ego es demente, es completamente loco y quererlo escuchar, pues también es una locura. Pues, ¿quién es más loco, el loco o el que sigue al loco? ¿Vale? Por lo tanto, la idea es, si tú no crees en las leyes del ego, lo vas a deshacer. Si tú sigues creyendo en ellas, las vas a reforzar. ¿Vale? Dice, el ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Es decir, el ego no puede tomar la decisión porque es tu creación. Y como es tu creación, ¿vale? Tú decides, tú eres el tomador de decisiones. Pero dice, tú sí puedes tomarla porque tu naturaleza es la del ser, la del espíritu, la que Dios creó. Dice, los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Bueno, que los egos chocan, los conocemos todos, ¿verdad? ¿Vale? Esos egos gorditos que están en disputa constante. Dice, esto es muy habitual. ¿Vale? Dice, pero el espíritu no puede chocar. ¿Con qué va a chocar? Si es unidad, si es uno solo. No puede chocar con absolutamente nada. Dice, si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Bien, voy a decirlo de manera diferente, que creo que igual se puede entender un poquito mejor. Y es que si yo creo que hay alguien mejor que yo, ¿vale? Por un lado, estoy creando un nivel de diferencias entre uno y otro que no es real, pero es que el problema es que si pongo uno en los altares, yo me estoy poniendo en los infiernos. Es decir, me estoy desvalorizando. Cuando todos en realidad estamos haciendo el mismo camino, porque si no, no estaríamos aquí, ya nos hubiésemos iluminado. ¿Vale? Por lo tanto, no pongáis a nadie en los altares, por favor, porque eso significa que vosotros os veis inferiores. Y eso es absurdo. Cada uno lleva el tiempo que lleva trabajando, cada uno tiene las capacidades que tiene y que ha decidido tener para vivir esta experiencia. Por lo tanto, eso no te hace mejor ni peor, te hace preparado para tu experiencia. Nada más. ¿Vale? No pongáis a nadie en los altares, porque, insisto, eso significa que vos estáis desvalorizando. Y eso no tiene ningún sentido. Sois, sin excepción, el hijo que Dios creó. Por lo tanto, no puede haber desvalorización de ningún tipo. No tiene lógica. Sigo. Dice, enseñaré contigo, viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. ¿Vale? Esto es lo que nos pide Jesús. Estará con nosotros siempre que lo necesitemos, pero con la intención de que finalmente no lo necesitemos, que podamos caminar. Por eso, cuando los guías nos guían, hacen su función, ¿vale? Los maestros hacen su función, no están constantemente ahí, ¿vale? No es que no están de forma evidente, ¿vale? Porque el ego sí, el ego está constantemente con su parloteo, con su historia, ¿vale? Pero los maestros no, porque te dejan que tú puedas hacer tus aprendizajes. O sea, no es aquello de que seas como una marioneta que te van a mover. No, no, te guían. Pero tú decides si lo escuchas o no lo escuchas. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Sigo. Dice, esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente interpreta la interacción entre ellos como un medio para conservar su propio ego.
¿vale? Es decir, el maestro que está enseñando para que le sigan, para que le reconozcan, para que le digan lo bueno que es, lo extraordinario que es, ¿vale? Es decir, eso es un juego de egos completamente. Jesús no busca esto, ¿vale? Y el que busque esto se está equivocando. De lo que se trata es de reconocernos en todos como lo mismo y dar lo poquito más que tú puedas saber, entregarlo todo. Y entonces, de esta manera, crecemos todos, evolucionamos todos, que es de lo que se trata, que despertemos juntos. Vale, sigo. Dice, yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. ¿Vale? Es decir, si Jesús creyese en los egos y el que enseña lo que sea que enseñe lo hace desde el ego, pues sería imposible realmente despertar de este sueño. Es necesario que nos demos cuenta que el ego nos lleva a la perdición y que el Espíritu Santo, Jesús, nos va a acompañar, y lo dice aquí, con delicadeza, dulcemente, de regreso a casa. Por eso no nos ponen pruebas, que eso es una de las cosas que la gente tiene mal entendido. Las pruebas te las has puesto tú, ¿vale? Lo único que se trata es que cada situación que encuentres, ¿con quién vas a decidir experimentarla? ¿Con tu ego o con el Espíritu Santo? Esa es la decisión. Una te va a dar paz, la otra ni de coña. ¿Vale? Sigo. Dice, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso implica separación, ¿vale? Implica dualidad. Y Jesús está ya por encima de esto, ¿vale? Somos uno y lo mismo. Sigo. Dice, el que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. ¿Vale? Es decir, la valía de cada uno de nosotros, ¿vale? Ya está definida. Somos el Hijo de Dios, todos sin excepción. ¿Vale? Ahora, ¿qué decides hacer tú en el sueño? Es lo que va a hacer que te despiertes antes de esta pesadilla o te mantengas aquí. Pero no te puedes desvalorizar ni desvalorizar a otros porque eso es egoico y absurdo. ¿Vale? Dice, mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo. Especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. En lo que estamos hablando de la desvalorización, ¿vale? ¿Vale? O el engrandecimiento del ego. No te dan paz. Estar en el orgullo de, es que yo soy mejor, es que yo, ¿vale? Eso no es paz. No es. ¿Vale? Lo que pasa es que el ego te hace creer que eso es estar muy bien, pero no es real. No es cierto. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando te encuentres en una situación así, y tengas dudas de si estás en tu ego o no, busca una situación amorosa con una persona que quieras, con un animalito, o sea, busca una situación amorosa y compárala con esa situación de orgullo, por ejemplo, ¿vale? Te vas a dar cuenta que la sensación no es la misma ni por asomo, ¿vale? Entonces ya te das cuenta que estás en tu ego. Sigo. Dice, los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Por eso es tan importante la repetición. Yo siempre digo, me repito más que el abuelo Cebolleta, ¿vale? Pero es la función que nos toca para que se aprenda y para aprenderla. Hasta que llegue un momento en que sea algo automático, algo natural. Y entonces no tengas que estar haciéndolo, porque simplemente saldrá de forma natural. Pero hasta que llegue eso, la forma en que el ser humano aprende es a base de repeticiones. Y repeticiones, como os digo siempre, ¿no repetisteis para aprender las tablas de multiplicar? Yo no sé los demás, pero yo hasta la saciedad, ¿eh? Luego haces el aprendizaje y esto ya te dura para toda la vida. Pues esto es de lo que se trata. Por eso el curso de milagros se repite una y otra vez de forma diferente, pero siempre diciendo lo mismo. Sigo. Dice yo, Jesús, estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Él entiende que cada uno va a su ritmo y como es amoroso, simplemente lo respeta. Dice, una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. ¿Vale? Es decir, eres el Hijo de Dios. Esto no tiene debate.
Ahora, aquí en el mundo de la forma, en el mundo de la ilusión, pues bueno, lo debatimos todo hasta lo más absurdo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que vaya a cambiar la realidad de lo que somos. Dice, tu ego no está nunca en entredicho, porque Dios no lo creó. ¿Cómo va a estar entredicho algo que no existe en realidad? ¿Vale? Tu espíritu no está nunca en entredicho, porque Él, Dios, lo creó. ¿Vale? Como lo creó Dios, ahí ya no hay nada que lo pueda poner en duda. ¿Mm? Dice, cualquier confusión al respecto es ilusoria. Y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. ¿Vale? Mientras yo siga creyendo en la ilusión, mientras yo esté en ese estado de confusión sobre lo que soy en realidad, dice, no te vas a dedicar de una forma, vas a tener una dedicación exclusiva. ¿Vale? Llegará un día, al menos así lo espero, que todos, que todas, lleguemos a esa idea en la que el ego no nos sirve para nada. Y entonces, simplemente, con mucha delicadeza, con mucha tranquilidad, lo desechemos para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús, en todo momento. De esta manera, nuestro camino de regreso a casa, de despertar en esa unidad, en ese amor, en ese conocimiento, ¿vale? Se realice de una forma muy dulce, ¿vale? Muy cariñosa y no con sufrimiento, con padecimiento y con miedo. ¿Vale? Sigo. Dice, el ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Cuanto más se reafirma el ego, más se siente que es real, ¿vale? Y por eso, como digo siempre, necesita justificar tanto, razonar tanto. ¿Vale? El ego siempre intenta glorificarse, por sentirse importante. Al ego le encanta que hables de él, aunque sea para ponerlo a parir. ¿Vale? Pero bueno, aquí de lo que lo hacemos de una manera en que nos sirva para deshacerlo. Hay que hablar de él para aprender a identificarlo y poder deshacerlo. ¿Vale? Pero lo demás, trabajar el ego para mejorar, trabajar el ego para vivir en esta vida, no sé qué, es querer tener un sueño más feliz, ¿vale? Pero seguir en el sueño. Y el curso, no os olvidéis que lo que busca es que nos despertemos de esta ilusión. ¿Vale? Sigo. Dice, seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Bueno, porque el ego, como no tiene conocimiento, le queda tener dudas, ¿vale? Pero mientras creamos en él, nosotros seremos los que seguiremos dudando. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real, ¿vale? En el momento que estás en tu mente recta, en la mente en que tienes paz, que te sientes amoroso, ¿vale? Te das cuenta que el ego no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna lógica y que por lo tanto no puede ser real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es, la realidad de lo que somos. ¿Vale? Si pudiéramos modificar lo que Dios crea, dice que entonces ciertamente sería aterrador, porque no tendríamos un punto de apoyo que fuese firme, que fuese honesto, ¿vale? Estaríamos vendidos, porque si escuchamos al ego es lo que nos sucede, estamos absolutamente vendidos, ¿vale? Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu, ¿vale? Por eso es el trabajo de poner nuestra mente en paz, ¿vale? Para poder escuchar nuestro ser a través del ego, del Espíritu Santo, de Jesús, ¿vale? Y eliminar de la ecuación al ego, ¿vale? De eso se trata, para simplemente eliminar las barreras que nosotros le hemos puesto al amor, que es el amor que Dios tiene por su Hijo. ¿Vale? Sigo. Dice, cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. Si Dios nos ama, y ya os aseguro que sí que nos ama, solo que se lo permitamos, Él nos va a despertar. Pero nosotros nos hemos de eliminar de esto que hemos creado, que hemos fabricado aquí falsamente, que es la separación, el miedo y la culpabilidad. Con ello no podemos despertarnos. Nuestra función aquí es eliminarla, para que Dios mismo nos despierte, nos recuerde quién somos. ¿Vale? Dice, no dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. ¿Vale? Esto es un sueño, es una ilusión.
y por lo tanto ahí donde residimos, donde vivimos, donde realmente existe la vida, que es en Dios, el ego, que es separación, no puede existir. Dice, Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú, ¿vale? Tú has decidido estar separado, tú has decidido crear un mundo de necesidades, has sido tú que has generado el miedo. Pero igual que lo has generado, también lo puedes eliminar. Pero por si tú mismo no eres capaz, que no lo somos, para eso está Jesús, el Espíritu Santo, o como digo, vuestros guías, vuestros maestros, como le queráis decir, ¿vale? Dice, has elegido crear en forma diferente a como crea Él y por lo tanto has hecho posible que el que puedas tener miedo. Es decir, en la unidad del cielo es imposible tener miedo. En el mundo de la percepción es evidente, ¿vale? Pero recordar que el miedo es un pensamiento de futuro, por lo tanto es algo que yo elijo pensar. Es decir, si tengo miedo significa que me asusto a mí mismo con mis propios pensamientos. El ego va a decir que están muy justificados esos pensamientos, pero eso es porque no tienes suficiente fe, ¿vale? Porque si no, en cualquier circunstancia, tú pides al Espíritu Santo, al Maestro, que te acompañe y vas a ver cómo cualquier circunstancia, si eres capaz de hacer esto, va a cambiar para mejor, ¿vale? Yo lo digo porque me ha pasado. Sigo. Dice, no estás en paz porque no estás desempeñando tu función, que es la de crear como Dios crea. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo, ¿vale? Que es la de crear como crea Él. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Has elegido o hemos elegido estar en la separación, en el miedo, en la dualidad, en el conflicto, ¿vale? Dice, cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. Como cuando despiertas de una pesadilla, que dices, pero ¿cómo es posible que me hubiese creído que eso era posible? ¿Vale? Cuando intentas correr una pesadilla y no te mueves, ¿vale? Mientras te están persiguiendo, ¿vale? ¿Cómo no voy a moverme? ¿Vale? Pues en el sueño sigues creyendo que es que no puedes moverte. No te paras a pensar lo imposible que es eso. Pero cuando despiertas dices, pues eso es increíble, ¿cómo he podido creerme esto? Pues cuando despertemos en el cielo nos va a pasar lo mismo con este mundo, con este universo, ¿vale? Nos va a parecer imposible pensar que nos habíamos creído que esto era cierto. En fin, yo os lo digo, no sé vosotros o vosotras, pero a mí este capítulo me encanta. Sigo. Dice, no creas lo increíble ahora. Toma la decisión de no creer en ello. No se trata de hacer cosas raras en el mundo. Vive tu mundo normal, corriente, pero sabiendo que no es real y que por lo tanto no te puede afectar. ¿Vale? Dice, cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. ¿Vale? Si yo creo que un mundo es real, que la separación es real, lo único que estoy haciendo es posponer lo inevitable. Y lo inevitable es que vamos a despertar todos sin duda. Vamos a despertar en Dios porque es lo que somos. Y entonces tardaremos más o tardaremos menos, pero vamos a despertar. ¿Vale? Y dice, la palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti, ni quiere tampoco. ¿Vale? Si Dios no puede eludir a su Hijo, porque lo creó en sí mismo, ¿vale? Forman parte de lo mismo. Y cuando hablamos del Padre y del Hijo, obviamente es de una forma metafórica, porque en el cielo no hay separación, solo hay un todo, una conciencia, un ser completo. ¿Vale? Dice el ego, tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Bueno, esto es una de las cosas que te va sucediendo a medida que vas estudiando el curso y vas trabajando el curso, ¿vale? Que el miedo va desapareciendo. Cada vez tienes más fe, más confianza en que están ahí ayudándote constantemente si lo permites, como os digo, ¿vale? Y entonces te vas dejando llevar. No siempre lo consigues, pero cuanto más practicas, menos ganas de controlar tu vida tienes, porque sabes que por mucho que tú quieras controlar, siempre vas a estar restringido. En cambio, cuando tú se lo dejas a Jesús, al Espíritu Santo, los milagros se producen de formas que ni serías capaz de imaginar. Entonces es más divertido. Como os he dicho también alguna vez, es como levantarse cada día como un niño el día de Reyes.
a ver qué me va a regalar hoy el día. ¿Vale? Probarlo es muy divertido, ¿eh? Y muy agradable. Y cuanto más lo practicas, pues como que cada vez te apetece más. ¿Vale? Venga, dice, le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni le ampares. Deja de escuchar al ego que te sigue teniendo en el miedo en vez de en el amor. Te lo dice y además lo pone aquí con exclamación, repúdialo. Simplemente deja de escucharlo. Cuando os deis cuenta que estáis teniendo pensamientos egoicos, simplemente frenar. Simplemente frenar. Y dedicaros, pues una de las cosas que va muy bien es a anclaros en vuestro presente. ¿Qué estás haciendo en cada momento? Vive cada momento, experimenta cada momento. En el presente el ego le cuesta mucho moverse porque no es su espacio. El ego siempre está en el pasado o en el futuro. ¿Vale? Escúchate en tu presente, siente tu presente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás oliendo? ¿Qué estás saboreando? Vive tu presente. Porque ahí es donde el ego realmente tiene poco poder. ¿Vale? Venga, dice, escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. ¿Vale? Este es el trabajo, ¿vale? A través de nuestros hermanos, reconocernos en ellos, ver nuestros espejos, ¿vale? Que ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿vale? Reconocerme es a través de mis relaciones que puedo encontrarme a mí mismo. Despertar. Esa es mi función. Aprender a través de las relaciones de mis hermanos. Y con ellos, dejar de condenarlos, dejar de juzgarlos. Ellos son mis maestros, están ahí para mí. Sin ellos yo no puedo ver mi conflicto. Yo sin ellos no me puedo salvar. Sin mí, ellos tampoco. Somos esa unidad. Solo un hermano que no ame, no estoy amando a nadie en absoluto. Porque no sé qué es el amor. El amor es completo. No puede ser parcial. ¿Vale? Vamos, sí, tenemos trabajo, ya os oigo ya. Ya me parece oíros a más de uno o más de una. Uf, ¿cuánto me queda? Nos queda a todos, pero cada vez menos. ¿Vale? Y cuanto antes empecemos a trabajar, pues bueno, antes llegaremos a la meta que queremos conseguir. ¿Vale? Sigue. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera, porque es como es él, mísero e inhóspito, y por lo tanto, eso es lo que nos ha creado. Un hogar que se va a destruir, un hogar que se va a derrumbar y un hogar donde te vas a morir sí o sí. ¿Vale? Dice, no trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. ¿Vale? Fijaros que no ha habido ninguna civilización, por elevada que haya sido, ¿vale? Que haya persistido. Y al cabo del tiempo, de muchas ni sabemos de su existencia. Y de algunas nos quedan algún resto, pero con el tiempo también desaparecerán. ¿Vale? Por lo tanto, sea lo que sea que crees falsamente, que fabriques en este mundo, es ruinoso. Va a perecer y va a desaparecer. ¿Vale? Solo el hogar en Dios es eterno y perfecto para siempre. ¿Vale? Dice, en su debilidad radica tu fuerza, porque esa debilidad de este mundo demuestra que tú no eres de este mundo. Dice, solo Dios pudo elegir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. ¿Vale? Hemos sido nosotros que hemos decidido marcharnos de casa. Hemos sido nosotros los que hemos dicho que no estábamos suficientemente bien teniéndolo todo. Pero si queremos volver, que vamos a volver, vamos a tener que hacer el camino de vuelta a casa. ¿Vale? No podemos volver a casa haciendo el camino contrario, es decir, escuchando al ego. ¿Vale? Dice, no obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. ¿Vale? Por lo tanto, es lo que venimos diciendo. Si elijo al ego, condenado a morir. Si elijo a Dios, voy a vivir eternamente. ¿Y por qué queréis que os diga? Yo tengo ganas de cambiar. A ver si, como digo siempre, con un cinquillo, un aprobado justo, soy capaz de salir de este mundo de dualidad, de separación, de miedo y de muerte.
y despertar ya de nuevo en Dios, ¿vale? Pero lo tenemos que hacer todos juntos. Y entonces, esta es la función que tenemos. Lo poquito que aprendemos, enseñárselo a todo el mundo, por si desean hacerlo, ¿vale? Sigo. Dice, desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. Porque esa es la función. Desde ese estado de ser, desde ese estado de amor, ¿vale? Es donde nos podemos mover, si es que queremos despertar, ¿vale? La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. ¿Cómo voy a ser humilde si soy el Hijo de Dios? Si lo soy el todo. ¿Qué sentido tiene la humildad ahí? ¿Vale? La lección, eso es el ego, con su papel de, ay, no, es que yo soy muy bueno, no, es que yo no valgo, no sirvo, no soy suficientemente bueno, no, los otros mejores que tú. Esto es cosa del ego, ¿vale? Dice, el espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. A ver, el espíritu es estado de ser, es amor. Y el amor se siente cuando lo compartes. Cuanto más amor das, más amor sientes, más amoroso te estás sintiendo. Con el ego no. Lo que tengas en el mundo de la forma, como se lo des al otro, tú lo has perdido porque ya lo tiene el otro. ¿Vale? Que esa es una de las definiciones del milagro, ¿vale? Que invierte las leyes físicas. Sigo. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea fidedigna. ¿Vale? Heredar la tierra no significa que te quedes con la tierra, ¿vale? Significa que vencerás el miedo, significa que ya el mundo no tendrá ningún poder sobre ti. Y entonces, como sabrás, reconocerás el ser que eres y lo verás en todos tus hermanos, sea lo que hagan, ¿vale? Verás lo que dice el curso, el mundo real, un mundo perdonado. Y entonces habrás vencido al mundo. Dice, el reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como señales de amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. ¿Vale? Es que en Dios lo tenemos todo, ese amor, esa belleza, ¿vale? No nos falta nada allí. Somos esa unidad, ese estado de perfección, de felicidad, de gozo. Es que no sabría, no sé, ni sabría ni se puede poner palabras a lo que es el cielo, ¿vale? Hay que experimentarlo, pero para llegar a ello lo tenemos que empezar a intentar experimentar aquí. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo, es decir, el Hijo de Dios. O sea, no hay nada que sea digno del Hijo de Dios que no sea la totalidad y la eternidad. ¿Mm? Sigo. Yo, Jesús, yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu, puesto que son lo mismo, ¿vale? Pero podemos escuchar a Jesús en vez de al ego. Jesús siempre nos va a dar la información, el mensaje, ¿vale? La decisión que tomar que sea la mejor para todos, no solo para ti, para todos. Y esto os aseguro que es un gozo. Cuando consigues hacer ese tipo de trabajo donde las decisiones que tomas benefician a todos, eso es una maravilla. Sigo. Dice, un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. Lo que nos está diciendo es que Dios ha dejado a Jesús como nuestro maestro, como nuestro guía, porque Él ya ha demostrado su valía, ha demostrado ser responsable y por lo tanto delega en Él el camino que nos vuelva de nuevo a casa. ¿Vale? Dice, el hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, perdón, el hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que Él sea el Padre. ¿Vale? Jesús tiene muy claro que es lo mismo que nosotros, que no es diferente. ¿Vale? Somos la misma esencia. ¿Vale? No confunde los papeles. Dice, me puedes confiar tu cuerpo y tu ego, debido únicamente
a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes, ¿vale? Simplemente confiamos en él, igual que él demostró que su cuerpo no era importante, ¿vale? Nos va a mostrar lo mismo. Lo vamos a detener y lo vamos a utilizar mientras estemos haciendo nuestras lecciones de aprendizaje. Una vez hayamos acabado nuestras lecciones de aprendizaje, esta herramienta, que es eso, una herramienta de aprendizaje, pues lo dejaremos de lado y simplemente despertaremos, ¿vale? Dice, yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. A ver, Jesús también vio, perdón, vaya hambre, torpeza la mía hoy, también vivió muchas vidas, también se experimentó, ¿vale? Hasta en la última, que hubo momentos en los que también tuvo la tentación de creer en el cuerpo, pero simplemente como era un maestro, se recuperaba enseguida y lo superaba enseguida. Y simplemente, por eso él sabe lo que vivimos nosotros y por eso tiene esa paciencia infinita. Bueno, en estado de ser todos tenemos paciencia infinita, ¿vale? Dice, aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente, ¿vale? Nos está pidiendo que colaboremos con él. Y no hace falta hacer cosas extrañas, ni salir a predicar, ni que si lo queréis hacer, como estoy haciendo yo, que intento enseñar el curso para aprenderlo, ¿vale? Se puede hacer, que no pasa nada, que no hay ningún conflicto. Pero que de lo que se trata es que tú vivas tu vida, que tengas normal, corriente, tu familia, tus hijos, pero siempre desde esa perspectiva de la unidad, del amor, de que todos somos uno, ¿vale? Aquello de tratar al prójimo como a ti mismo, todo ese tipo de cositas que es las que realmente nos van a ayudar a mostrar. Jesús también decía que por sus actos les conoceréis, ¿vale? De eso se trata, de eso se trata. Si tú estás amoroso, tu entorno va a sentir ese amor y por lo tanto no va a poder estar mucho tiempo en el miedo, a no ser que tengan que alejarse de ti porque no aguanten ese cambio de vibración, ¿vale? Pero si tú estás amoroso, el miedo ahí no tiene cabida. Sigo, y con esto vamos acabando, ¿vale? Dice, el espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos, ¿vale? Porque el espíritu es perfecto. Dice, recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado, porque Jesús consiguió vencer al mundo y si Él lo consiguió, nosotros también lo vamos a conseguir. Bien, y acaba aquí este subcapítulo. A mí es que lo voy leyendo y me asaltan cantidad de información, me llega cantidad de emociones maravillosas mientras leo este capítulo. Os pido disculpas si me he enganchado más de la cuenta, que ya me suele pasar, pero hoy especialmente, porque me emociona mucho, me llega mucho y bueno, me siento muy identificado con este capítulo en concreto, con el libro entero, pero con este capítulo es uno de los que, como os he dicho al principio, son de mis predilectos, ¿vale? Sentir a Jesús tan cercano, hablándonos tan directamente, a mí me llega mucho, ¿vale? Os he dicho que cuando acabáramos os iba a hablar de una forma que yo utilizo precisamente para poner todo esto en práctica, que es aquello de que me evita enfadarme muchas veces y que me evita entender o ponerme en la piel del otro. Y es algo muy sencillo, muy simple, porque es como tienen que ser las cosas del ser, simples, sencillas. Y es que cuando hay algo o alguien que me molesta o me incomoda, ¿vale? Aparte del trabajo que podamos hacer del espejo, que ya hemos hablado de esto, simplemente hago en ese momento, ese o esa también soy yo. Es decir, aquel que ha hecho aquello también forma parte de mí, también soy yo. Y solo hacer este ejercicio, también soy yo. Yo también me equivoco, yo también cometo errores. Por lo tanto, es normal. Todos somos una unidad. Todos somos lo mismo, experimentándonos en cuerpos diferentes, pero todos somos parte del soñador del sueño, el Hijo de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que me encuentro en mi experiencia están ahí para que yo haga mis aprendizajes, forman parte de mí mismo.
Como os he dicho siempre muchas veces, ¿vale? Cuando sueñas, todos los personajes que salen en el sueño eres tú, porque eres tú que los estás soñando. Por lo tanto, todos nosotros somos lo mismo y somos esa unidad que está soñándonos. Lo que pasa es que nos vamos soñando con esas percepciones de separación que parece que cada vez somos más. Y por eso incluso dice que hay que unirnos a nivel de mente para que volvamos a unir la mente en todos esos trocitos en una unidad. Por eso, este ejercicio a mí me va muy bien. La gente que lo practica en mis grupos también me comentan que les va muy bien. Así que yo os lo ofrezco, os lo doy, para que si os apetece, como siempre, lo utilicéis. Recuerda, ese también soy yo, o esa también soy yo. ¿Vale? Sea lo que sea que esté haciendo. Bueno, pues hasta aquí. Como siempre, gracias de todo corazón. Espero que os siga sirviendo y si queréis, nos vemos en la próxima. Un abrazo y hasta siempre.